sesión. Señor secretario, la cuenta, por favor. No hay cuenta, señor presidente. Ok, entonces, puntos varios. Nada. Ok, partí por dar la respectiva excusa de por qué se suspendió la sesión del día de ayer. En lo personal y siendo súper transparente. En lo personal y siendo transparente porque justamente como asumía los... No me quieren ya me quieren cortar. Muchas gracias. Recording stop, ¿no? No, como asumía los gobernadores, me pareció muy pertinente también poder estar, por lo menos, en lo que a mí me corresponde estar en vivo, así que por eso hicimos la modificación y le doy las gracias a ambos senadores, a Alejandro y a Daniel, por estar el día de hoy y tomar el cambio como tal, y ustedes como secretaría también. Así que, señor secretario, entonces le damos continuidad. Ah, no, yo antes de eso, perdón, como puntos varios. Y rápidamente yo quería felicitar y dejar constancia sobre la entrega de los premios a los ganadores del Premio Presidente de la República 2024. Los voy a nombrar rápidamente. La categoría Teatro a Nelson Brot, la categoría Danza Jimena Pino, en la categoría Ópera Rodrigo Navarrete, en la categoría Circo Joaquín Maluenda, en la categoría Títeres Ernesto Ruminot, categoría Autores, Alejandro Moreno, categoría Diseño Escénico, Montserrat Catalá, categoría Artística Emergente, Lírica, se llama Lírica Disidente, después en Música Popular a Mazapán, en categoría Música Folclórica a Clarita Parra, categoría Música Docta a Pablo Aranda, categoría Edición Musical a FC Ediciones y en categoría Producción Fonográfica a Cosas Buenas Producciones. Así que nuestras felicitaciones como Comisión de Cultura a cada uno de ellos por su premio Presidente de la República 2024. Ahora sí, señor secretario. Presidente, corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía. De acuerdo a lo que fueron las resoluciones de esta comisión, el Ejecutivo presentó 5 nuevas indicaciones, se elaboró un nuevo texto comparado. Son indicaciones obviamente que la comisión debe de analizar, discutir y votar. Y sin perjuicio de ello, la Secretaría propone trabajar de esa manera esta sesión. Deberíamos continuar en el orden que habíamos quedado en la comisión y resolviendo los artículos transitorios que plantea este proyecto de ley a través de las indicaciones 26 a 28, página 60 del texto comparado. Ahí habría que seguir la discusión de este proyecto de ley. Ya, antes de continuar, Alejandra Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Estaba esperando que pudiéramos comenzar la discusión, ¿no? Hemos recibido, no sé si todos, ¿no? Pero yo he recibido algunas cartas de grupos de artesanos donde nos han manifestado su preocupación y qué bueno que esté la subsecretaria acá, ¿no es cierto?, con su equipo. Y vuelvo al comienzo, saludar a todos y todas. Feliz año. ¿Ah? Feliz año, este año va a ser un año difícil, pero... decir que, bueno, esas cartas, no sé si habrán llegado acá, al parecer no, porque no se dio cuenta, nos han planteado la posibilidad de tener parte del fondo que no sea concursable. Que no sea concursable. Yo entiendo, la mayoría de los fondos son concursables, tienen su reglamentación, etcétera, pero yo tengo que cumplir con la misión de, a lo menos, ¿no es cierto?, si un porcentaje de estos fondos no pudieran ser concursables, pensando quizás en algún grado de excepcionalidad. Entonces, para preguntarle al Ejecutivo, presidente, porque sé que estas sesiones las están viendo muchas organizaciones de artesanos y artesanas, sobre todo de la región de O'Higgins. Muchas gracias. Perfecto. Desde ya darle también la bienvenida a la subsecretaria de Cultura y Arte, Jimena Jara, a los asesores legislativos del gabinete de la ministra, don Roberto Cárcamo, Maher Pichara, y el asesor de la subsecretaría, Matías Salazar. Tomando lo que dijo recién la senadora Sepúlveda, no sé si el Ejecutivo se quiere referir a algo al respecto. Subsecretaria tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo quisiera que Roberto, que ha estado en la discusión, el asesor legislativo de la ministra, se pronunciara al respecto. Sin embargo, quería precisar que existe una asignación, ¿no es cierto?, que nos habilita de todas maneras a mantener o habilita legalmente para poder hacer asignaciones directas a algunas organizaciones que evidentemente deberían estar dentro de este registro. Bueno, ahí Roberto podrá profundizar un poco más, Roberto. Si es que por su... Roberto tiene la palabra. Gracias, presidente. Y por su intermedio le contesto a la senadora Sepúlveda. Nosotros también recibimos la carta y hemos recibido la inquietud de las organizaciones de artesanas y artesanos. Sin embargo, en las conversaciones que se tuvieron que dar en el seno del Ejecutivo para elaborar las indicaciones que se ingresaron en el último periodo de indicaciones, al final se estableció que no nos podíamos salir del marco general que en este tipo de proyectos está teniendo el gobierno. Vale decir que los fondos que implican asignaciones al sector privado tienen que tener un sistema de concursabilidad. Ahora bien, existiendo ese sistema como regla general, como regla permanente en las leyes, particularmente del sector cultura, las sucesivas leyes de presupuesto sí pueden establecer posibilidades de otorgar asignaciones directas a los consejos que existen en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así, por ejemplo, la ley de presupuestos vigente, la del año 2025, mediante una glosa que se replica en para cada uno de los consejos actualmente existentes, establece la posibilidad de estos consejos de otorgar asignaciones directas, mediante acuerdo del Consejo, se entiende, este año para la organización de ferias de larga trayectoria. Entonces, ferias de libro de larga trayectoria, ferias de industria audiovisual de larga trayectoria, etcétera, etcétera. Esa glosa se replica en varias partes de la partida 29, que es la del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, en las sucesivas leyes de presupuesto, en la medida que o en base a las definiciones de la política presupuestaria del gobierno, ese tipo de glosas debería seguir existiendo. Y siempre con participación de los consejos, porque los consejos son la manera en que la sociedad civil participa en la elaboración de las políticas culturales del Estado. Ahora bien, una cuestión son las asignaciones directas, que digamos, por esa razón es que no está, o nosotros planteamos que no esté en el texto permanente de la ley, sino que sea un asunto que se pueda planificar año a año en las leyes de presupuesto. Y otra es la posibilidad de celebrar convenios de colaboración directamente de manera discrecional. Y eso se puede seguir haciendo de la misma manera que se ha hecho hasta ahora. O sea, actualmente, que no existe una ley de fomento de la artesanía, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes destina fondos con los cuales celebra convenios de colaboración o distintos instrumentos para cumplir determinados fines. Y para eso utiliza la asignación 087 de su capítulo 1, que es precisamente para el fomento de las artes y la cultura en general. Esa asignación de larga data en la partida 29 debiese seguir existiendo en cada una de las leyes de presupuesto que sigan presentándose por el Ejecutivo y aprobarse por el Congreso Nacional, y por lo tanto los sucesivos subsecretarios o subsecretarias de Cultura van a poder seguir celebrando esos convenios y financiarlos, esos proyectos, conforme a esos fondos, no al fondo de fomento, porque el fondo de fomento tiene un fin específico y es financiar los proyectos que presenten los artesanos y artesanas. Gracias, presidente. Gracias a usted, don Roberto. Alejandra, ¿todo bien? Solo decir que la respuesta, o sea, como hubo una carta formal, ojalá que pudiera responder el Ejecutivo y que nos enviara también copia a nosotros. Muchas gracias. Ok, entonces acorde a lo solicitado por la senadora Sepúlveda, ojalá que el Ejecutivo pueda enviar la información respectiva. Ahora sí, Sí, señor presidente, secretario. solamente quería yo acotar como Secretaría, en cumplimiento de lo que ha señalado la señora Sepúlveda, que la norma que ya aprobó la Comisión en esta materia, que es el artículo 34, dispone que efectivamente los fondos de recursos serán asignados por concurso público, mediante una resolución fundada de la subsecretario o subsecretaria de las Culturas y las Artes, a artesanas o artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanía, y de acuerdo a los criterios de focalización y priorización establecidos en el reglamento señalado en el artículo 36. Esa es la norma que aprobó la Comisión como criterio en relación con lo que ha planteado la senadora
Sepúlveda. Bueno, a continuación, presidente, como había señalado yo... Teníamos algo pendiente de algunas propuestas que nos tenía que hacer el Ejecutivo, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que sugerí yo, lo comenté hace un momento, como orden para efectos de la discusión del proyecto, ir en primer lugar por las indicaciones que no ha habido pronunciamiento de la Comisión, luego seguir de manera correlacionada entre las indicaciones que quedaron pendientes, que son 3, una de la señora Sepúlveda, una de la señora Núñez y una de la señora Allende, en conjunto con las nuevas propuestas del Ejecutivo que ha formulado, que se intercalan dentro de estas indicaciones en el sentido numéricamente, para efectos de tener un orden dentro del proyecto. Esa es la fórmula que yo propongo para la Comisión. En tal sentido, presidente, la primera indicación en la página 60, como había señalado yo, era la primera norma. El proyecto de ley contempla varias normas de plazos de entrada en vigencia de los diferentes aspectos que considera el proyecto. La primera norma en materia de vigencia es el artículo 1, en la cual la norma dispone que la ley entrará en vigencia, es digamos, la referencia más genérica, que es la vigencia de la ley en su totalidad, después de 3 meses de publicado en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere el artículo 10. Esa es la norma inicial, que era solamente el reglamento del Consejo, porque no existía el fondo. La indicación del Ejecutivo plantea agregar y modificar ese artículo, refiriéndose a que este plazo de los 3 meses después de publicada la ley será tanto para el reglamento del Consejo como para el reglamento del Fomento, que son los 2 reglamentos que hoy día considera la ley en sus artículos 10 y 36. Esa es la indicación 26, primera norma respecto de la vigencia de la ley. Sí, bueno, si quiere lo vemos inmediatamente, presidente. A continuación está el artículo 2 de transitorio, página 61, y el artículo 3, que ahí están otros plazos. Los reglamentos, estos del 10 y del 36, deben ser dictados por el Ministerio de las Culturas dentro, no de un plazo fijo, que son dentro del plazo de 6 meses desde el vencimiento del plazo que considera el artículo 3 transitorio. ¿Qué es lo que dice el artículo 3 transitorio? Por eso le decía que era un tema complejo la cuestión de los plazos en este proyecto. Exactamente, es como una secuencia que hay que seguir. Luego el tercero, si lo habíamos hecho en papel, el tercero dice que las resoluciones a que se refiere el segundo deben de dictarse dentro de los 6 meses contados de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. ¿Qué significa eso en la práctica, en esta primera etapa? Que el plazo de vigencia, podríamos decir, puede llegar hasta los 15 meses desde publicada la ley, para la dictación de los reglamentos, de las resoluciones, y después todavía no me he referido a ello, pero hay una cuestión que engloba un poco más, o más bien dicho, dificulta mi concepto un poquito más la intencionalidad o el entendimiento de la ley, es el plazo para la dictación de la política y del plan. Que ahí eso es otra indicación. Pero la primera cuestión es, como les digo, de acuerdo a esta secuencia que contempla el Ejecutivo en sus normas y en sus indicaciones, el plazo total puede ser hasta 15 meses para la entrada en vigencia de la ley, porque se requieren que estén dictados los reglamentos del Consejo, que entre otras cosas dispone las resoluciones, reglamento que dispone el funcionamiento del Consejo, la integración del Consejo y además y empezar a regir el reglamento también del fondo, que también es un plazo que he señalado de los 6 meses después de los 6 meses. Daniel. Sí, gracias, presidente. No, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que la intención de la sesión de hoy día es que vamos a despachar este proyecto de ley. Yo le agradezco, presidente, que usted nos haya citado, entendiendo la dificultad del día de ayer, porque todavía tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, y yo creo que toda nuestra expectativa, después del logro que tenemos, por el tener una normativa legal, pero además el hecho de que el gobierno no haya tenido esta interlocución que permitió una inyección de importantes recursos, que era uno de los grandes temas que los artesanos y las artesanas nos plantearon a nosotros, es que obviamente la sala pueda aprobarlo en enero, sí. Y por lo tanto con eso ojalá, incluso si uno pudiera ser optimista, hasta pudiéramos tener un tercer trámite express en la Cámara, y si fuera ley, espectacular, porque eso quiere decir que estos plazos podrían entrar a regir del 1 de febrero, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi inquietud? Que más allá de que entiendo, digamos, la complejidad como fue estructurado esto,
lo que quería repasar con la Secretaría y el Ejecutivo es que estos plazos son hasta. Es decir, nada impide que este proceso se haga más en forma mucho más ejecutiva y breve. Y al final, la experiencia que uno tiene es que ahí la clave, para no echar la culpa a la Contraloría, que es la tradición nuestra, la clave no la tiene la Contraloría, más bien la voluntad política del Ejecutivo. Porque cuando uno hace normativa y la verdad que las quiere sacar adelante, hace gestiones también, y eso permite que sean relativamente ágiles estos procesos. Entonces, yo la verdad es que preferiría votar estos 3 artículos juntos, presidente, transitorios, explicitando la voluntad del Ejecutivo en implementarlo lo antes posible, porque nosotros queremos, o sea, lo que nosotros queremos, lo que le da sentido a nuestra labor es que nosotros, digamos, aprobamos una nueva ley de artesanía, hay recursos, y que durante el 2025 se pueda postular los recursos, aunque sea el 30 de diciembre del 2025, pero que se pueda postular, porque eso es lo que genera credibilidad en la ciudadanía. Lo otro es muchos anuncios que a veces suenan bien, son hasta incluso grandilocuentes, pero que después que esta sensación de me prometen cosas que nunca se concretan. Entonces yo ahí apelo a la voluntad del Ejecutivo para que esto lo saquemos lo antes posible y durante el 2025 se puedan postular a este fondo por parte de artesanos y artesanas. Eso para mí es la clave que rige. Eso, presidente. Francisco. Sí, respecto a lo que dice el senador Núñez, también tener presente que la última indicación para los transitorios, que es la 28, dispone que el fondo establecido en esta ley empieza a regir un año, exacto, el 1 de enero del año siguiente a su publicación de esta ley oficial. Es decir, por ejemplo, si la ley se lograra publicar en el mes de febrero, el fondo, recién se va a poder acceder al fondo a partir del 1 de enero. Me paso 2 días con tal de que esté todo hecho para que puedan acceder. Le doy 2 días. Ok, entonces me parece buena la propuesta hecha por el senador Núñez y creo que es importante que podamos votar las 3. Perfecto. La primera indicación, presidente, es la más simple, la 26, que es simplemente agregar a la norma de los reglamentos el del 36, que no estaba considerado originalmente porque no existía el 36. Alejandra. ¿Por qué tengo que esperar un año si ya está todo listo? ¿Por qué? No. O sea, está bien, me van a decir, bueno, por el año calendario, el presupuesto, todo lo que tú quieras. Pero nosotros hoy día podríamos, de alguna manera, tratar de comenzar con algo, ¿no? Entonces creo que si tú tienes todo hecho, si tienes los reglamentos, si tienes todo el procedimiento administrativo, ¿por qué no, a lo menos, tener algún monto que nos permita, ¿sabes qué?, echar a andar y ver cuáles son las complicaciones que pueda tener esto? Eso, presidente. Muchas gracias, Alejandra. También apoyo la solicitud hecha recién o la sugerencia, porque creo que es importante justamente en esta tremenda cantidad de tiempo que hay que esperar para que las cosas funcionen acorde a lo que la ley va a dictaminar, pero también que se puedan tomar ciertos resguardos para poder avanzar de alguna u otra manera, y eso queda en voluntad de ustedes como Ejecutivo, más allá de lo que la ley va a decir, que va a quedar súper clara de los plazos y periodos como tal para que corra lo que tenga que correr. Entonces, una solicitud, yo creo, y sugerencia que es bastante importante y necesaria, pero insisto que a voluntad del Ejecutivo. Señor secretario. ¿Votación? Entonces, en primer lugar, se pone en votación la indicación 26. Cada uno, pero yo prefiero que para que sepan. Sí. La 26, entonces, básicamente es la adecuación, que incorporar el reglamento del fondo que no estaba considerado inicialmente. En votación. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Núñez. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor, ninguna en contra. Queda aprobada entonces la indicación. La siguiente es también adecuatoria, la 27, porque la norma aprobada en general, que es el texto de la Cámara de Diputados, disponía el reglamento a que se refiere al artículo anterior, que era solamente el del 10, el del Consejo, ahora son 2 reglamentos, el del Consejo y el del Fondo, y esa es la adecuación que contempla la indicación 27. ¿Con la misma votación, entiendo yo? Entonces, indicación 26 y 27 se aprobarían con la misma votación. Luego viene una nueva indicación presentada por el Ejecutivo, que esto es a lo que me refería hace un momento, que esto no existía. Esto es fruto de toda de la discusión de la Comisión durante su etapa de análisis en particular, que es agregar un nuevo artículo, que sería un artículo 4º, transitorio a esta ley, referente a el plazo para aprobar la primera Política Nacional de Artesanía, que dispone que esa primera Política Nacional de Artesanía debe aprobarse durante el primer año de funcionamiento del Consejo Nacional. Consejo Nacional, que explicaba yo hace un momento,
debe de regirse o debe de normarse de acuerdo con estos plazos para la dictación del reglamento y para mientras no se dicte el reglamento del Consejo, no va a haber Consejo Nacional funcionando, obviamente, porque ese reglamento determina funcionamiento e integración. Y luego dispone este mismo artículo nuevo que propone el Ejecutivo que el primer plan nacional, hay que tener política nacional de artesanía, del Plan Nacional de Artesanía, que es la ejecución de la política, de alguna manera, se aprobará durante el primer año de vigencia de la política nacional. Es decir, desde el punto de vista de los plazos, hay un año que se cuenta desde que el Consejo Nacional esté en funcionamiento, que puede tener este plazo que se ha comentado hace un momento, y dentro de ese año también se debe de dictar el primer plan nacional o aprobarse el primer plan nacional de artesanía. Esta es la 27A, presidente. 27A. El señor presidente pone en votación la indicación 27A. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Núñez. A favor. Presidente. A favor. Queda el resultado de la votación, 3 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado. Queda aprobada la indicación. Y dentro de las normas transitorias, como ya he señalado yo hace algún momento, queda finalmente también la incorporación de un artículo transitorio nuevo que quedaría como artículo 5º, de tal manera que el 5º, norma de cierre de muchos proyectos de ley, que es la norma de financiamiento, quedaría como artículo 6º de esta ley. El artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo se refiere al fondo, lo que comenté hace un momento. Dispone que el fondo establecido en esta ley, el Fondo de Fomento del Desarrollo de la Artesanía, comenzará a regir a contar del 1 de enero del año siguiente al de la publicación de esta ley en el diario oficial. Esa es como la segunda fecha exacta, porque ahí está referida a la fecha de la publicación de la ley. Igual que la vigencia, el fondo es lo mismo. Es un año después de la... Puede ser menos tiempo, porque si la ley se publica en junio, igual es en... Estoy suponiendo un plazo más extenso. Igual empieza a regir a partir del 1 de enero del año siguiente al de la publicación. Cualquiera sea esa fecha de publicación, que puede ser supuestamente entre el 1 de febrero y el 30 de diciembre, estoy obviamente exagerando el argumento. Pero bueno, el fondo de esta ley comenzará a regir a contar del 1 de enero del año siguiente al de la publicación de esta ley en el diario oficial. A contar de esa fecha, se traspasará al referido fondo los recursos presupuestarios del Fondo Nacional del Desarrollo de las Culturas y las Artes, que es otro fondo, no es el fondo de este proyecto de ley, es el fondo de la Ley de Presupuestos, que financien el fomento y desarrollo de las artesanías mediante decreto del Ministerio de Hacienda dictado bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, que fue un poco a lo que se refirió hace un momento el asesor del Ministerio de la Cultura, que son los recursos que actualmente considera la Ley de Presupuesto para el fomento de la cultura y las artes. En votación. El presidente pone en votación la indicación 28. Senadora Sepúlveda. Yo voy a fundamentar mi voto, presidente. Mire, yo creo que para nosotros los que estamos permanentemente revisando y aprobando, rechazando leyes, ¿no? Y además creando fondos permanentemente, una de las cosas más importantes es cómo echamos a andar estos fondos para efectivamente, por ejemplo, hacer modificaciones que sean necesarias vía reglamentaria o vía ley. Pero mientras no lo utilices, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, yo voy a permitirme votar en contra de este artículo porque no creo que haya que, primero, el máximo, ¿no es cierto?, de 15 meses para poder hacer los reglamentos, etcétera, y posteriormente un año. Entonces creo que no corresponde porque además los recursos que van a provenir ya existen a través de la ley de presupuesto, ¿no? Entonces creo que es innecesario esta espera de un año y yo preferiría, si ustedes quieren colocarle un plazo, que incorporar una indicación en la sala o donde ustedes crean conveniente, pero yo creo que es mucho tiempo para lo que se ha esperado durante largos periodos. Así que yo voto en contra, presidente. Sí, yo me voy a sumar a los argumentos de la senadora Sepúlveda. Creo que además el rechazar este artículo le permite al Ejecutivo tener más libertad para poder apurar procesos e incluso poder hacerlo, ojalá, en octubre, noviembre, diciembre. De hecho, creo que va a ser muy importante si quieren visitar la región de Coquimbo. Podemos hacer el lanzamiento ahí en la feria, por ejemplo, de artesanal del pueblito de Orcón, en Alcohuás. Hay muchos lugares idóneos, entonces en ese ánimo voy a votar en contra, presidente.
Abstención. Queda en consecuencia rechazada la indicación 28. Rechazada indicación 28. No hay plazo, ese es el efecto, no hay plazo para la vigencia del fondo. Bueno, por 3 años. El fondo queda sometido, presidente, a la vigencia de la ley. Si no hay voluntad política, pueden ser 10. No, queda, en todo caso, no, al no tener norma expresa, queda sometido a la vigencia de la ley. Queda la regla general de la ley. Es decir, en un plazo máximo podría ser los 15 meses. En un plazo máximo, desde la fecha de la publicación de la ley. Adelante, Alejandra. ¿Me permite? Lo estábamos revisando con mi asesor, con Hermes Gutiérrez. Llevamos hartos años en el Congreso, además. Yo no recuerdo que nos hayan puesto plazo para la ejecución de un fondo. No recuerdo, porque cuando tú terminas el proceso, comienza la ejecución. Entonces estamos, por ejemplo, no sé, pues varios fondos concursables, el de recuperación de suelo, el fondo de la Comisión Nacional de Riego, la 18.450, o sea, no esperan un año para que las cosas se puedan ejecutar. Entonces, a ver si me pueden dar otro ejemplo, pero por lo menos lo que yo me recuerde, no tenemos presidente. Eso, gracias. No sé si Roberto, subsecretario, se quieren referir al tema, pero ¿cuál es ¿no quieren dar la idea de fondo del fondo por qué se lo puso esto? Si no hay problema, si ya fue rechazada, pero la idea es que con la voluntad política se pueda adaptar a algo mejor. Sí. No sé, ignoro si hay un antecedente, presidente, pero sí, esto es un artículo de planificación presupuestaria redactado por DIPRES. No tiene más efecto eso, pero digamos, más que el plazo, ahí lo relevante es el traspaso de un fondo al otro, digamos, lo que puede tener algún efecto. El resto, como dice el senador Núñez, el Ministerio tiene toda la intención de que esto se implemente lo antes posible. De hecho, me aprovecho del uso de la palabra, presidente, para exponer públicamente. Si este sistema es tan complejo, el de los plazos, es porque durante la elaboración del proyecto de ley y a propósito de los intereses de los artesanos y las artesanas, a diferencia de otras leyes de fomento, aquí existen mesas regionales. Y como existen mesas regionales, primero hay que partir con la constitución de las mesas, porque esas mesas regionales tienen representación en el Consejo Nacional para constituirlo. Y los instrumentos de planificación, la política, el plan y también el rol que el Consejo tenga en la vida del fondo, tiene que ser con una participación paritaria y además con representación de los distintos oficios que conforman la artesanía. Por eso porque va a ser un procedimiento complejo en una primera etapa de implementación. Ahora, el Ministerio, por cierto, si empujó este proyecto de ley y si estamos en este momento en la comisión discutiéndolo, ustedes votándolo, es porque el Ministerio tiene la intención de implementarlo lo antes posible. Gracias, presidente. Gracias a usted, don Roberto. Ojalá que las mesas se constituyan rápido y que tengamos un plazo de 6 meses con ojalá como máximo. Así reducimos a la mitad y apuramos bastante algo que es tan necesario de tener en funcionamiento. Entonces, señor secretario, pasamos a las que estaban pendientes como compromiso del Ejecutivo. 8 temas más, que son 3 indicaciones que estaban pendientes y luego ver 5 propuestas que ha hecho el Ejecutivo fruto de la discusión que se ha producido en esta comisión con ocasión de discusión en particular. Página 1, primer tema, es la indicación número 1 de la senadora Sepúlveda, que se refiere a la primera definición en cuanto a cuál es el objeto de esta ley. El texto aprobado en general dispone que el objeto de la ley es el reconocimiento de la artesanía como disciplina artística cultural. La senadora Sepúlveda propone intercalar un nuevo número que en una parte recoge lo que ya considera el proyecto aprobado en general, que es el reconocimiento de la artesanía, pero luego agrega que también se reconozca las prácticas y los cultores, y ahí incorpora un concepto nuevo, que tampoco está considerado en el proyecto aprobado en general, como patrimonio cultural inmaterial del país.
a diferencia de lo que era la propuesta del Ejecutivo, que era la disciplina como una disciplina artística y cultural. En consecuencia, el presidente, senador, en resumen, la indicación de la señora Sepúlveda, si bien es cierto, mantiene que el objeto del proyecto de la ley es el reconocimiento de artesanía, ahí no hay enmienda. Lo que sí hay una diferencia en que la señora Sepúlveda entiende que este reconocimiento de la artesanía incluye, de manera expresa, se lo señala en su propuesta, las prácticas y los cultores, entendiendo esto como integrantes del patrimonio cultural y material del país. Solamente la sugerencia de la comisión, de la Secretaría, perdón, que habría que pensar que, si esto es más bien dicho, tiene por objeto reemplazar el número primero, más que intercalar un nuevo número, porque sus contenidos son muy similares. Yo creo que sería más adecuado que la comisión decidiera reemplazar el número 1 por esto, si se están de acuerdo o no, más que agregar un nuevo número 2, ya que quedarían dos números, los dos primeros del objetivo de la ley, de manera muy similar en su conceptualización, con las diferencias que planteamos. Alejandra. Presidente, mire, nosotros se hizo una redacción tratando de recoger, ¿no?, el sentido, tanto en el Ejecutivo como en la moción parlamentaria. Entonces, hay una redacción que queremos proponerle a la comisión, si le parece, presidente. Adelante. Para reemplazar el numeral 1 del artículo primero por el siguiente: el reconocimiento de la artesanía, sus prácticas y sus cultores como disciplina artística cultural que tiene un impacto en el desarrollo integral del país a través del fortalecimiento de las identidades y tradiciones territoriales. Ese es. ¿Puedes leer de nuevo? Ya. Pues, pero si quieres se la paso la secretaría. ¿Sí? Señor secretario, ¿si la puede leer de nuevo? Sí. Entonces, la senadora Sepúlveda propone una nueva redacción para su indicación 1, desde el punto de vista reglamentario no habría problema. Si la comisión está de acuerdo, se puede aprobar la indicación 1 con modificaciones, eso no hay ningún inconveniente. La redacción que propone ella es la siguiente: el reconocimiento de la artesanía, sus prácticas y sus cultores como disciplina artística cultural que tiene un impacto en el desarrollo integral del país a través del fortalecimiento de las identidades y tradiciones territoriales. En definitiva, yo observo acá de la indicación que mantiene el tema de la disciplina artística cultural y de alguna forma entra en una suerte de conceptualización de lo que se entiende por lo que el patrimonio cultural y material del país, al hacer referencia al fortalecimiento de las entidades tradicionales territoriales. Más desarrollada la redacción. Ya, entonces, según lo que entiendo, reglamentariamente, antes de entrar en votación, es pedirle el acuerdo de que se puede hacer la modificación del texto y, segundo, que pasemos a votación. Sí, entonces el señor presidente pone en votación la indicación número 1 con la nueva redacción que se ha dado lectura. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Núñez. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguno en contra. A favor, la indicación número 1. Queda aprobada entonces la indicación número 1 con la modificación o con la nueva redacción que se ha dado lectura hace un momento. Luego, presidente, hay que dirigirse a la página 5 del texto comparado. El Ejecutivo propone agregar un nuevo artículo, cuarto, del siguiente tenor. Artículo cuarto: los inspectores o las inspectoras municipales y carabineros de Chile velarán por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. ¿Cuántas tenías en otra página, no? Que el nuevo texto comparado, Sí, pero no, la página 5. no, nosotros tenemos 8. Bueno, es la indicación número 6A. Ah, no, que este entonces puede ser comparado anterior. 6A. Sí, comparado 6A. Ahí la van a... No, porque el presidente no la No, tiene. yo tengo el de hace 4 años. No la tiene que irse el 23 de diciembre arriba. Yo tengo... No, pasen- Este es el borrador que hizo el principio del Ejecutivo hace como... No, pero no tengo... Ya quiero decir. Ya, entonces la indicación, ahora sí, página 5, indicación 6A, nueva del Ejecutivo. Los inspectores o las inspectoras municipales y carabineros de Chile velarán por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, procediendo, en caso de infracción, a denunciar al juzgado de policía local competente.
Quienes participen de ferias de artesanía o ferias de artesanas y artesanos, que es la nueva denominación que se aprobó en virtud de una indicación para estas ferias en este proyecto de ley, deberán otorgar las facilidades necesarias a inspectores o inspectoras municipales y a todo funcionario o funcionaria encargado de fiscalizar el funcionamiento de estos eventos. Los y las comerciantes que participan de estos eventos deberán mantener toda documentación disponible, tales como el comprobante del pago de la patente municipal y cualquier otro permiso adicional. Indicación 6A. Roberto, ¿fundamentar o...? Sí, brevemente, presidente. Esta indicación fue presentada por el Ejecutivo en función de uno de los acuerdos que se tomó al comienzo de la votación en particular de este proyecto por la Comisión, en miras a establecer algún mecanismo de aseguramiento de la eficacia de la ley. Durante la conversación en el seno del Ejecutivo, bueno, tuvimos que conversarlo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y al final lo que consideramos es que este es el mecanismo más eficiente para cumplir con el objetivo que nos puso la Comisión. Gracias, presidente. Gracias a usted, Roberto. Senadores. Nada. Sí, Daniel. gracias, presidente. Sí, no, me gustaría que me explicaran con un poquito más de profundidad bien el sentido, o sea, qué es lo que se quiere en definitiva, ¿ya? Y lo otro es que me llama la atención que en el tercer párrafo, un tema formal, pero pudiera tener otras consecuencias, se habla de los y las comerciantes y no artesanos. Entonces, si son ferias de artesanos, estamos velando porque son artesanos los que están, sabemos que hay una excepcionalidad, darle la categoría de comerciantes como que podría relativizar, yo sé que puede ser un tema formal, se podría corregir todavía en la Comisión de Hacienda, no sé, o ahora... No sé, yo dejo, es una duda formal, para mí no es lo sustantivo, pero me gustaría entender un poquito más la explicación, porque este tema igual ha generado harta suspicacia. Ya hay una norma del gobierno que habla de las 50 transferencias bancarias que se le pueden hacer a gente. A mí se acercó un día una señora con un carrito de sopaipillas diciéndome en Tierras Blancas, oiga, ¿sabe qué? En Coquimbo me van a fiscalizar porque resulta que cuando la gente me compra la sopaipilla, hay gente que no tiene plata en efectivo y me hace una transferencia. Entonces, claro, era bien raro cómo yo le iba a explicar que ella con su carrito de sopaipilla le iba a estar, si tenía más de 50 transferencias al mes, revisándola por impuestos internos. ¿No? Entonces, tengo la duda solo si esto va en el sentido de lo anterior o no va a ser algo que después vamos a tener, no sé, revisando X situación en la feria. Roberto, si quiere... Gracias, presidente, y por su intermedio. Nosotros entendemos que lo principal acá que hay que asegurar que se cumpla es que las ferias de artesanos y artesanas sean efectivamente para artesanos y artesanas. Luego, dentro, si no queremos crear el problema de... que no hay un servicio con la competencia específica en ese sentido, con la dotación, con las facultades, las atribuciones y los recursos, la manera más efectiva, más eficiente, digo, para que no irrogue más gasto fiscal, pero que además sea efectiva, es que las municipalidades, al autorizar estos eventos dentro de las facultades que tienen en la ley de rentas municipales, solo pueden hacerlo cumpliendo los números que se establecen en el artículo 3, es decir, que en ferias de artesanas y artesanos, sean permanentes o transitorias, solo puedan otorgar permisos o autorizaciones a artesanos inscritos en un mínimo del 80%. Por lo tanto, por ahí entran tanto los inspectores municipales como en menor medida los carabineros. Ahora, la redacción tuvo que ser concordada, como decía, con Subdere. Y por eso desde allá hablan de comerciantes, no con la intención de hacer ver que los artesanos no sean artistas, en el entendido de que así se los define al comienzo de la ley, sino que a los efectos de los permisos y autorizaciones, conforme a la ley de rentas municipales, son comerciantes, pero solo a ese efecto, no tiene una intención distinta que el lenguaje sea coherente a propósito del mecanismo que estamos proponiendo. Gracias, presidente. Daniel. Me pareció excelente la explicación, presidente.
Ok, señor secretario, Un comentario. y luego eso a votación. Sí, presidente, lo primero es que en la redacción, el inciso primero establece quiénes son los funcionarios competentes para fiscalizar, que son inspectores municipales o inspectores municipales y carabineros. Luego, en el inciso segundo, repite lo de los inspectores, pero luego se refiere a todo funcionario o funcionaria encargada de fiscalizar el funcionamiento de estos eventos. Se entiende que ahí se está incluyendo a carabineros, porque no se hace una mención expresa a carabineros en esta parte. Y lo tercero, presidente, respecto de la competencia que se le otorga al juzgado policial local. La Secretaría tiene duda en el sentido de si esa competencia se refiere a el no cumplimiento de las ordenanzas municipales, artículo 35 del proyecto de ley, página 48, que no fue objeto de indicaciones, o si está pensando en una contravención específica, distinta al no cumplir las ordenanzas. Porque si el objetivo es no cumplir la ordenanza, bastaría, no hay para qué considerar una norma acá, porque es una cuestión general que se aplica a cualquier actividad que no cumple una ordenanza municipal en cuanto al espacio, el uso, etcétera. Ahora, si se quiere pensar en algo específico de esto, no está acá considerado cuáles serían las infracciones que se cometerían y obviamente cuáles serían las posibles sanciones que se estarían contemplando. Roberto. Presidente, no estamos pensando voy a partir por el principio, perdón. Se refiere a todo funcionario o funcionaria porque en Subdere lo que quieren buscar es la obligación no solo de facilitar la labor de inspectores, inspectoras y carabineros, sino que eventualmente también de otros funcionarios que puedan tener competencia por otras normas legales en fiscalización de los recintos en donde se realicen estos eventos. Pongo, digamos, el ejemplo más claro, creo, es que estos recintos no están exentos del cumplimiento de las normas sanitarias y por lo tanto puede haber algún funcionario o funcionaria sanitario que tenga que fiscalizar y bueno, tendrán que otorgársele las facilidades pertinentes. O un funcionario, un inspector del trabajo, si es que eventualmente hubiese una denuncia laboral que tuviese que ver con algunos de estos recintos, también tiene que haber las facilidades del caso. Digamos, no, si se quiere, no hay una necesidad de establecerlo porque todo el mundo tiene que prestar las facilidades para ese tipo de funcionarios, pero no queríamos generar el problema de hablar solo de inspectores y carabineros y con eso dar lugar a la interpretación de que estábamos exonerando de dar las facilidades a otro tipo de funcionarios competentes. Respecto de la competencia de los juzgados de policía local, no estamos buscando innovar ni establecer sanciones especiales. Por lo tanto, tanto si hubiese una infracción a las ordenanzas, como plantea el secretario, como si, particularmente a lo que nos interesa aquí en la comisión, hubiese una participación ilícita de personas que no sean artesanos por sobre lo que dice la ley, los juzgados de policía local serían competentes. Ahora, en tal caso, nosotros entendemos que las sanciones son las que corresponden conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley de Rentas Municipales. Gracias, presidente. Muchas gracias, Roberto. Alejandra. Presidente, mire, es que lo que pasa es que cuando uno ve el artículo 4, ¿no? en el primer inciso, lo que plantea es que velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta ley, de esta ley, y de ahí al juzgado de policía local. Por eso de alguna manera me hace sentido lo que plantea el secretario, ¿no? O sea, porque no son normas generales, está hablando específicamente de esta ley. Entonces, cuando uno lo lee, uno dice, sí, está bien, pero si uno va como más al detalle, puede que tengamos algunas complicaciones con la redacción que tiene. Eso, presidente. Gracias, senadora. Ahora, adelante. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, contestar a la senadora. Acá la norma en cuestión está hablando de procedimental. Procedimentalmente están atajando la competencia en juzgado de policía local, pero el quantum de la indemnización, como bien decía Roberto, está regulado tanto en la ley de rentas como en la ley orgánica de municipalidades. Ahí la ley, jugando de memoria, 5 UTM dice la ley, si se tuviese que regular mediante ordenanza,
un quantum distinto a las reglas generales si es que quisieran innovar en materia de fiscalización de permisos en materia comercial. Pero era importante para el Ejecutivo dejar determinado dónde íbamos a tener el procedimiento. Y eso luego reconduce a las reglas generales de la Ley de Procedimiento de Juzgado de Policía Local. Y ya cuando se habla del monto o, como bien decía el secretario, cuál sería la infracción se remite a las reglas generales. Presidente. Muchas gracias. Señor secretario, entonces, ¿Sería con la misma en votación. ¿Con la misma redacción, presidente? ¿No Sí. habría ninguna modificación? Sí. Ya. Señor presidente, pone en votación la indicación 6A. Senadora Sepúlveda, A favor. senador Núñez, A favor. presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor, ninguna en contra por esta indicación. A continuación, en la página 8 del texto comparado, hay 2 indicaciones, la 7A y la 7B, ambas del Ejecutivo, que están dirigidas al artículo 4 del proyecto aprobado en general, que es el que define la Política Nacional de Artesanía como un instrumento de planificación que señala los objetivos para lograr el desarrollo de la actividad artesanal y de las artesanas y artesanos por un periodo de 5 años. Ese es el plazo de la Política Nacional de Artesanía. La primera indicación es la indicación 7A, que propone suprimir el plazo que consideraba este artículo de 6 meses para dictar y aprobar la Política Nacional de Artesanía desde que se conforme el Consejo Nacional de Artesanía, que podrá ser extendido solo por el acuerdo de los 3/5 de su miembro. Me imagino que el sentido de esta indicación es la coordinación con las indicaciones para los artículos transitorios que la Comisión ya aprobó referente a la política, que ahí considera un plazo específico. En consecuencia, me imagino que el Ejecutivo entendió que no era necesario considerarlo dentro de este artículo una norma de plazo. Roberto. Sí, presidente, tanto la indicación 7A como la 7B y también la 7C fueron presentadas para hacernos cargo de las observaciones de Secretaría Página 9. respecto de la incoherencia que había en los plazos que se fijaban para la política nacional y el plan nacional, así como porque el inciso que se propone suprimir, en rigor, técnicamente es una disposición transitoria, por lo tanto no debiese estar en el texto permanente del proyecto. Esa es toda la justificación. Muchas gracias. Entonces, las indicaciones, como ha señalado el representante del Ejecutivo, es la 7A para suprimir esta norma, por la razón que ya ha explicado. Luego, en la 7B, señalar que durante el último año de vigencia de la política nacional, es decir, en el 5º año, y en base a las revisiones de que trata el inciso anterior, comenzará el proceso de elaboración de la siguiente política nacional. Es decir, se fija un plazo para la dictación de la nueva política, que rige nuevamente por 5 años. Y luego, en el artículo 5º, que establece el plan nacional, ahí hacerlo que coordine con la política y también establecer un plazo de 5 años para la elaboración de este plan, que cada 5 años, y no haya lo que habíamos comentado nosotros en la discusión anterior, de que podía haber un año en que quedábamos sin plan por el tema de que los plazos no eran iguales. ¿Votamos las 3 indicaciones conjuntamente? Señor presidente, pone en votación las indicaciones 7A, 7B y 7C. Senador Sepúlveda. A favor. Senador Núñez. A favor. Presidente. A favor. Se aprueban las 3 indicaciones con la misma votación. Entonces aprobado las 7A, 7B y 7C. A continuación, en la página 21 del texto comparado, hay una indicación que había quedado pendiente, que era del senador Núñez, que está referida a la norma del Registro Nacional de Artesanía, que es un registro que busca reconocer y valorar la artesanía nacional y a quienes la desarrollan. Sin perjuicio de ese objetivo general que se plantea en el artículo 13 para el Registro Nacional de Artesanía, luego el mismo precepto establece 3 objetivos específicos. Ahí el senador Núñez plantea agregar otro objetivo específico, que es diferenciar el giro comercial del sector según corresponda, para agregarlo a los 3 objetivos, que es el reconocimiento del artesano y artesana, relevar la identidad y calidad de la producción artesanía y la potenciación de la comercialización, producción y gestión de la actividad artesanal. Ese es el 4º objetivo que plantea el senador Núñez con su indicación 15. Daniel, ¿querés hablar? Lo que pasa es que esto surgía a raíz de las conversaciones con los artesanos, artesanas, por como zonas grises que hay en la relación con el Servicio de Impuestos Internos, porque el giro comercial facilita esos trámites que tienen que hacer después.
Entonces, es eso, digamos, es facilitar la operatoria. Ahora, aquí mismo hemos acordado y hay procesos de conversación entre las organizaciones de artesanos y el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, yo creo que esto que está dicho en general puede facilitar ese proceso. Así que esa es la explicación. Muchas gracias. Entonces, señor secretario, en Señor votación. presidente, pone en votación la indicación número 15, que sería agregar un número, intercalar, perdón, número 4 a este artículo 13. Senadora Sepúlveda, A favor. senador Núñez, A favor. presidente. A favor. Resultado de la votación de la indicación, 3 votos a favor, ninguno en contra. Aprobada la indicación número Y 15. finalmente, presidente, en la página 39, en la última indicación que le corresponde a esta comisión pronunciarse, es la indicación de la senadora Allende, que también se había hecho en su momento una discusión acerca de la misma. Aparte del tema de la constitucionalidad, se había ensayado alguna posibilidad de cambio en su redacción para efecto de poder aprobarse o al menos votarse la indicación, porque la Secretaría había expresado, recuerdo en esa sesión que desarrollamos en Santiago, la última sesión, de que había yo indicado, y mantengo el criterio obviamente, de que no entendía que esto fuera algo absolutamente nuevo. Si es cierto, una parte sí, pero no era una cuestión nueva, era el tema del etiquetado especial. Bueno, la indicación, vamos a ella, dispone que los productos artesanales, la señora quiere agregar un nuevo párrafo a esta ley que dispone los productos artesanales con indicación geográfica. Esto es todo el análisis y la discusión de la denominación de origen que se comentó en esa sesión. Y dispone en este artículo nuevo lo siguiente: los productos artesanales que cumplan los requisitos de indicaciones geográficas podrán utilizar un etiquetado especial y recibirán apoyo para su difusión, promoción y comercialización internacional de conformidad a la resolución que dicte para tal efecto la Subsecretaría de Cultura y las Artes. Ahí se había pensado de que en vez de decir en términos perentorios de recibirán apoyo, podrán recibir apoyo. Me acuerdo que la señora Sepúlveda se extendió bastante respecto de este tema y entendió que era necesaria esta disposición para permitir precisamente esta comercialización internacional, que era un aspecto bastante relevante. Y me acuerdo que el Ejecutivo también explicó, la ministra hizo la explicación de que esto se refería a los productos artesanales, el tema de la difusión, que se pudieran difundir estos productos propiamente tal. Así hizo la distinción ahí entre productos y otras obras de artesanía. Si no me equivoco en la discusión y si mal no recuerdo, la discusión se transformó también en que el podrán, para algunos parlamentarios podrían considerarlo también que es una nueva obligación y que Por la facultad del INAPI, además. No sé si el senador Galilea también ahí entró en la discusión sobre que el podrán también podría de alguna otra forma generar una cierta posibilidad de inconstitucionalidad. Pero entiendo y no sé si quieren decir algo. Entonces, en votación, señor secretario. La ponen en votación, ¿no? Sí. No la declaran inadmisible. ¿Qué con el podrán? Se pondría Por eso, tal cual dice acá, en votación la indicación con la con el podrán. modificación de decir y podrán recibir Sí, apoyo para estamos su claros. difusión. Sí, claro, me está comentando Carol, es que básicamente esto no es una facultad de la subsecretaría, creo que eso lo comentaron en la sesión anterior, sino que una facultad del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Entonces estaría generando una nueva función. Y ahí estaría, no sé si hoy día puede estimarse que el INAPI lo tiene o no lo tiene, pero eso ya sería cambiar absolutamente el contenido de la indicación, porque nosotros no podemos, como secretaría, o como comisión más bien dicho, determinar que esta función la ejerza el INAPI. Roberto, ¿tú nos podrías dar la opinión del Ejecutivo al respecto? Gracias, presidente. En efecto, en la normativa chilena sobre propiedad industrial, que dentro de eso están las indicaciones geográficas, que no es exactamente lo mismo que las denominaciones de origen, el reconocimiento de estas categorías de protección es competencia del INAPI. Ahora, nosotros dentro del Ejecutivo estuvimos estudiando esta indicación
y no pudimos acordar una solución mejor si es que la intención de la comisión es aprobarla. Sí, claro, nos va a generar el problema de la interpretación de qué significa el apoyo a propósito de cómo está redactado, pero no pudimos llegar a una mejor solución en atención a que hay competencias de otros servicios, de otro sector del Ejecutivo. Ok, en lo personal y escuchando lo que dice la Secretaría me parece bastante razonable. Después lo voy a expresar en mi voto, pero creo que tiene algún grado de inconstitucionalidad y que estaría generando una nueva función. Sí, y presidente, si me permite usted, en la discusión que se efectuó en Santiago, la ministra, estoy dando lectura a lo que es nuestro borrador de informe, explicó que esta función hoy día la tiene el INAPI, que además hay un problema de dependencia administrativa, que depende de otro ministerio, que no es el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Economía. Efectivamente, que es el órgano facultado para reconocer las indicaciones geográficas, que como se ha comentado acá, no es lo mismo que denominación de origen la indicación geográfica. Hay una pequeña enmienda y incluso la ministra recordó en ese momento que hace poco se había reconocido la denominación de origen, otro tema que lo contempla la indicación, para la artesanía que se desarrolla en la isla de Pascua, que significó un trabajo conjunto entre Economía y el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Entonces, efectivamente, si bien es cierto la idea que se asunta y eso puede quedar en el informe, puede ser bastante interesante desde el punto de vista de la forma en que se presenta la indicación, es mucho más compleja que esto se pueda convertir en una norma como tal. Se entiende. Entonces, señor secretario, en votación. ¿La vota? ¿Votamos la constitucionalidad o votamos directamente? Pongámosla en votación. Sí, sí. Señor presidente, pone en votación la indicación 20. Senadora Sepúlveda. Voy a argumentar. Mire, yo siempre nosotros hemos jugado bastante con el deberá, con el podrá, ¿no? Y vamos siempre al margen. Pero yo creo que la posibilidad de este apoyo es muy importante. Es muy importante. Y yo preferiría, fíjese, en el podrá, uno dice, trataremos de buscar alguna solución, y eso te obliga además a coordinarte con las otras instituciones del Estado si el Ejecutivo quiere tener esta posibilidad de apoyar. Entonces yo voy a votar a favor de la indicación, porque yo creo que es necesario, pero además porque la complicación más grande que tenemos al interior del Estado, ¿no? Y de los gobiernos, indistintamente cuál sea su color, es la coordinación entre las distintas instituciones. Entonces, tratar de que si esto puede resultar, coordinarse como lo han hecho hasta ahora, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Economía, pero yo creo que es algo necesario. Voy a perder lo más probable, pero queda mi intención, a favor. Senador Núñez. Sí, bueno, yo quiero respaldar la intención que está de parte de la senadora Allende al hacer la indicación. O sea, los productos artesanales con indicación geográfica es un valor y un sentido, y en ese aspecto uno lo puede respaldar. Pero creo que tal como que está estructurada la indicación, que quede en esta ley, creo que nos puede poner más problemas que beneficios. Creo que no va a ser posible de implementar los hechos por el marco de atribuciones que tiene el Ministerio de las Culturas. Y creo que con el Ejecutivo, con calma, discutiremos cómo promover la indicación geográfica, la denominación de origen de los productos artesanales. Yo se lo sacaría a este marco de la ley para facilitar la implementación. Así que por eso voy a votar en contra de la indicación. Senador Keitel. En contra. Resultado de la votación, 2 votos por el rechazo, un voto a favor. Rechazada entonces la indicación número 20. Con lo cual queda despachado el proyecto de ley. Entonces, con lo cual queda despachado el proyecto de ley para que se haga la Comisión de Hacienda en particular. Pido, presidente, 30 segundos. Adelante. Pido que el presidente de la comisión haga las gestiones con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado para que sea prontamente visto. Confío en sus aptitudes para seducir ahí a la Comisión de Hacienda que vote rápido. De todas maneras, yo creo que es parte también de las obligaciones que tengo ahí como presidente, así que tomo la solicitud como tal. Sí, de todas maneras. Entonces, les pido, nos quedan 20 minutitos para que podamos ver el segundo proyecto de la tabla, que creo que también es importante verlo y seguir avanzando también con días de que creo que son relevantes para poder tener en nuestro país. Adelante, señor secretario, segundo punto de la tabla. Sí.
El segundo punto de la tabla, presidente, senadora, senador, es un proyecto de ley que tiene su origen e iniciativa en la Cámara de Diputados, una moción de los diputados señoras Acevedo, Castillo, Delgado, González, Marzán, Pizarro y Serrano, y señores Barrera, Bernales y Ramírez Pascal. Este proyecto de ley tiene por objeto declarar el 16 de octubre de cada año, como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Jorge Peña Gen. La autora de la moción, al dar a conocer los antecedentes y los motivos de esta iniciativa, recuerdan que en 1964 el compositor, pedagogo y director chileno Jorge Peña Gen fundó en La Serena la primera orquesta sinfónica infantil de Chile y de Latinoamérica. Por medio de esta y otras iniciativas se entregó a los niños y jóvenes vulnerables las herramientas para que desarrollen sus talentos municipales. Gracias a estas contribuciones públicas y privadas y al impulso del maestro Fernando Rosas, además, este proyecto artístico luego se extendió al resto del país y dio paso a la fundación de orquestas juveniles e infantiles denominada FOJI. Asimismo, ponen de relieve que estas instancias generan importantes beneficios para quienes participan en ellas y que van más allá de perfeccionar sus conocimientos y talentos municipales, tales como el trabajo en equipo, disciplina, compromiso, responsabilidad y desarrollo de habilidad social y personal. Finalmente, en los antecedentes se menciona que el día que he propuesto, el 16 de octubre de cada año, corresponde y se le coloca el nombre de Jorge Peña Gen en atención a que ese día fue ejecutado en el año 1973 en el marco de la Caravana de la Muerte. Ese es el contexto de este proyecto de ley. Gracias, señor secretario. Yo en lo personal destacar justamente el tema de la disciplina, el compromiso en los jóvenes músicos. Destacar también que fue aprobado en la comisión de manera unánime, después en la sala tuvo 119 votos a favor, 1 en contra y 15 abstenciones, lo cual habla también de la importancia de tener aprobado un proyecto como este. Señores y señora senadora, ¿algún comentario? Daniel, tiene la palabra. Sí, presidente. Bueno, primero agradecer que la comisión pueda ponerlo en votación aprovechando esta sesión que tenemos extraordinaria, porque la verdad que el tema de la difusión que han logrado y la implementación de las bandas y orquestas infantiles y juveniles, donde también el Ministerio de las Culturas tiene un rol bien relevante, porque hay que dar apoyo presupuestario a estas entidades muy significativo, y la verdad que es un proceso, una actividad cultural que está presente en gran parte de las regiones del país, no en todas, pero en gran parte. Me tocó en algún minuto en la ley de presupuesto discutir porque se disminuía el presupuesto a las orquestas infantiles y juveniles, y ahí nos tocó conocer muy de cerca el impacto que esto tiene, no solo en una región, sino que en el conjunto del país, y es realmente impresionante. Y en el caso de la región de Coquimbo tenemos experiencias muy positivas, no solo con la Escuela de Música, que es la escuela, digamos, de aquellas personas que tienen más vocación artística y talentos, sino que también en una escuela básica como es la Escuela Pedro Aguirre Cerda, en un sector muy popular de La Serena, que es la población La Antena, y que tienen un excelente desempeño, con matrícula que queda fuera porque no hay capacidad física para recibir más alumnos y alumnas. Entonces, la verdad que esto tiene un impacto gigantesco y me parece a mí que es muy importante reconocerlo a través de esta formulación del Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles. Saludar a la diputada Natalie Castillo, que es la autora del proyecto de ley con otros parlamentarios, y por supuesto que no podemos dejar de destacar que el hecho de que el nombre reciba de Jorge Peña Gen tiene que ver justamente con que él fue el impulsor de estas orquestas infantiles y juveniles en la región de Coquimbo, con una tremenda vocación social, especialmente en la comuna de La Serena, y que, por supuesto, lamentablemente fue ejecutado por la Caravana de la Muerte el año 1963. Por lo tanto, esto tiene que ver también con un reconocimiento que no es solo que es de reparación a la figura del maestro Peña Gen, que cuando uno conoce y se interioriza más de su quehacer, era realmente de una trascendencia gigantesca para la región de Coquimbo y para el país. Entonces, es muy significativo, presidente, porque tiene un doble efecto esta denominación del Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles. Así que todo el apoyo para que pueda ser aprobado hoy día. Perfecto. ¿El Ejecutivo se quiere pronunciar al respecto? Perdón, Alejandra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que todos hemos visto cómo
la música, ¿no? El arte en general, pero la música en específico hoy día le cambia la vida a los niños. Le cambia la vida a los niños. Y eso, y especialmente a los niños más humildes, aquellos que no tienen la posibilidad, ¿no?, de tener acceso a un instrumento, de tener acceso a leer música, porque es distinto lo que ocurre en las clases de música formal, ¿no es cierto?, que tenemos a través del currículum, ¿no? Aquí se especializan, pueden tocar en conjunto, en equipo, en armonía. Y cómo vamos además formando personas más integrales, ¿no? El deporte debería ser una obligatorio y saber, ¿no es cierto?, y tener un deporte obligatorio para los niños y la música. O sea, yo creo que el ser completo, ¿no? Un poco eso lo queríamos además en cómo aumentábamos la jornada escolar completa. Esa era una de las funciones por las cuales aprobamos esa ley. Entonces yo creo que esto es muy importante y que lleve el nombre de una persona, ¿no es cierto?, que fundó además en la provincia, en la región, la primera orquesta sinfónica infantil. Yo creo que corresponde. Así que yo voy a votar favorablemente también, presidente. Muchas gracias. El Ejecutivo, si quiere pronunciar. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. También el Ejecutivo está de acuerdo, presidente, sobre todo por lo que han señalado ambos senadores de la comisión, este doble objetivo, digamos, del proyecto de ley en cuanto a que significa también una reparación simbólica, ¿no es cierto?, del maestro Peñagén, y por el otro lado el reconocimiento también de las orquestas juveniles y de todo el impacto social que provoca en los niños y jóvenes de nuestro país. Muchas gracias, subsecretario. Yo solamente, antes de pasar a la votación, tengo dos comentarios chiquititos. Uno, que el mismo día 16 de octubre es el Día del Profesor. Y la segunda, que justamente ayer en la asunción del nuevo gobernador, la banda que tocó el himno nacional y después una canción justamente compuesta por niños, por jóvenes. Así que algo a destacar ahí, que en la región del Biobío, como lo acaba de mencionar también Daniel, la región de Coquimbo y otras regiones están trabajando justamente harto y promoviendo esta disciplina y esto tan bonito que tiene justamente el arte, la música, el deporte y que creo que son importantes para la formación de los jóvenes en Chile. Así que, señor secretario, entonces pasamos a votación. Señor presidente, pone en votación en general y en particular. Creo que no lo dije en la relación, que es un proyecto de artículo único. Y por lo tanto la aprobación en general, la votación es en general y en particular el proyecto de ley que declara el 16 de octubre de cada año como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Jorge Peñagén. Senadora Sepúlveda. Sí, yo también, igualmente como el presidente, ayer tuve la oportunidad de estar también en el nuevo periodo del gobernador Pablo Silva, y fue la Orquesta Sinfónica del Orcas Castro, de un establecimiento muy emblemático en la región de O'Higgins, en Rancagua. Así que voto a favor. Senador Núñez. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la votación en general y en particular de este proyecto de ley. Aprobado en general y en particular y pasa a la sala. Estaríamos listos, estaríamos listos a agradecerle, yo creo que estamos listos a agradecer aquí al Ejecutivo a través de la subsecretaria, los respectivos asesores, a Daniela, a Alejandra también por el apoyo que han dado en este proyecto de artesanía, justamente que costó sacarlo, pero lo logramos, así que lo difícil muchas veces después se disfruta aún más. Y a la Secretaría también por todo el apoyo que ha sido tan importante. Así que muchas gracias y estaremos el próximo lunes. Gracias. Por haberse cumplido la orden del día, se levanta la sesión.